Soy José G. Martínez en Espacio Libre TV, Periodismo de Reflexión. Pues tenemos una justicia histórica. Corte de los Estados Unidos sentencia a Genaro García Luna y a su esposa por robar al Estado mexicano. Deberán pagar más de 48,000 millones de pesos. Por primera vez en la historia moderna de México, una corte extranjera, es decir, la Corte Civil del Distrito Sur de Florida, condena a un exfuncionario mexicano por robar descaradamente dinero del pueblo de México. Se trata nada más y nada menos que de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio del beodo Felipe Calderón, quien ha sido hallado responsable de desfalcar las arcas nacionales junto con su esposa Linda Cristina Pereira Gálvez, su cómplice, socia y beneficiaria directa de este botín. La sentencia es clara y reveladora. 748 millones de dólares contra García Luna y 1,740 millones de dólares contra su esposa. Total en pesos mexicanos, 48,000 millones de pesos. Preguntarle, porque de pronto cerca de 2.500 millones de dólares suena un número muy rimbombante. Si lo trasladas a pesos, son cerca de 48,000 millones de pesos. ¿Para qué alcanza, Presidenta, con ese dinero que se va a recuperar ahora? Pues bueno, que fue extraído son ya. 2.500 millones de pesos. De dólares. 2.500 millones de dólares, 4.500, 48,000 millones de pesos. Sí. ¿Para qué alcanza, Presidenta, con 48,000 millones de pesos? Pues, por ejemplo, es todo el programa de pensión Mujeres Bienestar en un año. O sea, el que todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años reciban un apoyo que en este momento es de 1,500 pesos bimestrales, pues representa más o menos esa cifra, 50,000 millones de pesos. Para trenes estamos invirtiendo, por ejemplo, el tren a Pachuca, si mal no recuerdo, son 48,000 millones de pesos, justo, o sea, nos alcanza para todo el tren. Esto es una cifra monstruosa, un robo descomunal, un atraco al Estado mexicano con una impunidad tan brutal que solo pudo ocurrir con la complicidad de las más altas esferas del poder político y del poder empresarial. Y por supuesto, y sin lugar a dudas, con la complicidad del espurio Felipe Calderón Hinojosa. García Luna fue el hombre fuerte del calderonismo, el arquitecto de la llamada guerra contra el narco, el rostro del supuesto combate al crimen organizado. Pero en realidad era un narcotraficante y un operador corrupto, un delincuente de cuello blanco, un ladrón disfrazado de servidor público, que utilizó su cargo para construir un emporio económico basado en contratos falsos, en empresas fantasma y en simulaciones burdas. Y lo hizo a costa de la vida de miles de mexicanos. Mientras los desvividos se acumularon en México, mientras los desaparecidos se multiplicaban por todo el país, García Luna saqueaba impunemente el presupuesto nacional. El fallo en Miami detalla una red criminal estructurada, profesionalizada y sofisticada, que incluye 1. Contratos sin licitación a muchas empresas controladas y vinculadas a García Luna, con facturas infladas y servicios de verdad inexistentes. 2. Transferencias bancarias trianguladas a paraísos fiscales como Barbados, Panamá y las Islas Vírgenes. 3. Compra de mansiones en Miami, compra de yates, compra de autos de lujo, compra de joyas y relojes. Todo con dinero proveniente de recursos públicos. 4. Participación directa de su esposa, quien aparece como beneficiaria en múltiples transferencias y como socia de las empresas fantasmas. Estamos hablando de corrupción en su forma más ambiciosa y en su forma más grotesca y criminal. Este juicio civil, independientemente del proceso penal que García Luna enfrenta en Nueva York, eso por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, aquí la Corte encontró pruebas irrefutables de desvío sistemático de fondos públicos, lo que permitió emitir una sentencia por daño económico y enriquecimiento ilícito.
Esta es, por cierto, la primera vez que el Estado mexicano obtiene una victoria de esta magnitud en el extranjero por corrupción gubernamental. Ahora, ¿pero qué quiere decir esta sentencia? Quiere decir, en primer lugar, que ha quedado claro que todo ese dinero que salió del país y que fue alojado en el extranjero, buena parte de lo cual regresó al país, luego diremos cómo y por qué, ese dinero fue producto de un esquema de defraudación durante 2 sexenios sucesivos. Y esto es también muy significativo desde el punto de vista político. Nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo Estado corrupto que viene de los años 50 y que se creó como parte del sistema político mexicano. Esa es la verdad. El cambio vino en 2018, por eso es que estamos aquí hablando de este tema. De lo contrario, nunca se hubiera escarbado nada, ni se hubiera sabido nada. Pero lo verdaderamente importante es lo que viene. El gobierno mexicano tendrá que ir por los bienes embargables. Se tienen que recuperar las propiedades en Miami, en Nueva York y otros estados. Deberá haber consecuencias políticas para quienes permitieron, aplaudieron o ignoraron este robo colosal. El gran ausente de esta historia es Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México y jefe directo de García Luna. Es impensable que no supiera absolutamente nada. Es inverosímil que no hubiera señales, reportes, alertas o sospechas en su administración. ¿Fue tonto o fue un cómplice deliberado? Además, ¿dónde están los empresarios que firmaron esos contratos fraudulentos? ¿Los funcionarios del SAT, la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y demás instituciones que debieron fiscalizar estos movimientos? La pregunta es, ¿habrá justicia? ¿O se limpiarán la cara con este fallo para seguir protegiendo a los verdaderamente culpables y a los padrinos del saqueo? Este fallo es una bomba política y moral. Confirma lo que muchos mexicanos han dicho durante años. El narcotráfico y la corrupción se apoderaron del gobierno de Felipe Calderón. Mientras nos vendían el discurso de la seguridad nacional, mientras eso ocurría nos robaban a manos llenas. Mientras hablaban de Estado de Derecho, construían un narcoestado. Sí, un narcoestado desde el poder. Hoy tenemos un fallo, tenemos una sentencia, un símbolo de que la justicia internacional está haciendo lo que el sistema judicial mexicano no ha querido, no ha podido o no ha tenido el valor de hacer. La pregunta es, ¿seguiremos permitiendo que los grandes ladrones vivan en libertad mientras millones de mexicanos siguen en la pobreza? Comparte para llegar a más mexicanos.